Módulo 6. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Tumores del hígado. Enfermedades del hígado y vías biliares. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, abril 2020. Contenido: cuadro clínico. Clasificación anatomoclínica, primitivos y metastásicos. Diagnóstico diferencial. Exámenes generales, de la función hepática, imagenológicos, endoscopía y biopsia. Tratamiento médico y quirúrgico. Trasplante. Prevención y promoción de salud. Seguimiento. Apoyo psicológico. Tumores del hígado y las vías biliares. Las neoplasias malignas que derivan del parénquima hepático y el epitelio de los conductos biliares constituyen un grupo heterogéneo de tumores que tienen generalmente mal pronóstico y cuyo tratamiento se complica en la mayoría de los casos a causa de la lesión hepática, la cirrosis o la obstrucción biliar subyacentes. En conjunto, estas neoplasias representan la tercera causa de muerte por cáncer en todo el mundo y su incidencia va en aumento, lo que obliga a extremar la vigilancia clínica en relación con su presentación, evaluación y tratamiento. Definición. Los tumores del hígado y las vías biliares comprenden el carcinoma hepatocelular, el colangiocarcinoma y el adenocarcinoma de vesícula biliar, así como otros tipos histológicos malignos menos frecuentes. Los colangiocarcinomas se subdividen a su vez dependiendo de su localización anatómica en las vías biliares. Intrahepáticos, también denominados periféricos, o extrahepáticos, que pueden ser iliares, también llamados tumores de Klatskin, o distales. El hígado es un lugar frecuente de metástasis de otros tumores primarios, lo que obliga a incluir los procesos metastásicos en el diagnóstico diferencial de los tumores hepáticos. En este vídeo nos centraremos en los tumores malignos primarios del hígado y las vías biliares. De las metástasis en el hígado hablaremos en otros más adelante, en relación con el tumor primario de origen. Epidemiología. Carcinoma hepatocelular. El carcinoma hepatocelular es el tumor primario más frecuente del hígado y la segunda causa de muerte por cáncer en todo el mundo. De acuerdo con las estimaciones correspondientes a 2012, cada año se diagnostican aproximadamente 782.000 casos nuevos y se producen 746.000 muertes en todo el mundo. Cerca del 80% de los casos de carcinoma hepatocelular se diagnostican en países en vías de desarrollo, un hecho que se atribuye a una mayor prevalencia de factores de riesgo de carcinoma hepatocelular, en particular de los virus de la hepatitis B y de la hepatitis C. En conjunto, los virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C causan más del 80% de todos los casos de carcinoma hepatocelular en todo el mundo. El virus de la hepatitis B es endémico en regiones como Asia y el África subsahariana y se transmite verticalmente de la madre al feto dentro del útero. El virus de la hepatitis C, que puede adquirirse por el consumo de drogas intravenosas o por transfusiones de sangre, constituye otro factor importante de riesgo de carcinoma hepatocelular, con una incidencia estimada del 2 al 8% anual entre los pacientes con cirrosis causada por este virus. La obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico constituyen factores de riesgo de hepatopatía adiposa no alcohólica, un trastorno cuya incidencia está aumentando, especialmente en los países occidentales, y que puede desembocar en esteatohepatitis, cirrosis y carcinoma hepatocelular. La hepatopatía adiposa no alcohólica, los trastornos relacionados con el alcohol y el virus de la hepatitis C son las principales causas de carcinoma hepatocelular en los Estados Unidos de Norteamérica. Otros posibles factores de riesgo de carcinoma hepatocelular son el virus de la hepatitis D, que requiere la coinfección con el virus de la hepatitis B para manifestar su patogenicidad, la hemocromatosis hereditaria, la deficiencia de alfa-1, antitripsina, la cirrosis biliar primaria, la hepatitis autoinmunitaria, el sexo masculino y la exposición alimentaria a toxinas fúngicas. Tumores de vías biliares. Aunque se clasifica como un tumor muy poco frecuente, el colangiocarcinoma es la neoplasia primaria maligna más frecuente de las vías biliares y el segundo tumor primario más frecuente del hígado después del carcinoma hepatocelular. La incidencia del colangiocarcinoma intrahepático parece estar aumentando. Aunque la mayoría de los casos son esporádicos, el riesgo de colangiocarcinoma aumenta con los siguientes trastornos o exposiciones.
colangitis esclerosante primaria, enfermedad intestinal inflamatoria, infecciones de hepatitis viral, quistes congénitos del colédoco u otras anomalías estructurales de las vías biliares, hepatitis crónica, obesidad, infecciones por trematodos y otras causas de colangitis crónica, adenomas de vías biliares, enfermedad de Caroli y diabetes mellitus. Tabla 196, 1. Tumores malignos primarios del hígado y de las vías biliares. Tipo de tumor, y la incidencia anual aproximada. Carcinoma hepatocelular, con 782.000 casos por año en todo el mundo, incluye casos de colangiocarcinoma intrahepático. Carcinoma vesicular, con 145.000 casos por año en todo el mundo. Colangiocarcinoma, con 9.810 casos por año en Estados Unidos. Incluye casos de cáncer vesicular y excluye casos de colangiocarcinoma intrahepático. Colangiocarcinoma hepatocelular mixto. Carcinoma hepatocelular fibrolaminar. Cistoadenocarcinoma. Hemangioendotelioma endotelioide hepático. Angiosarcoma y otros sarcomas, son infrecuente. Figura 196, 1. Anatomía del hígado y de las vías biliares. El carcinoma hepatocelular deriva del parénquima hepático, y los colangiocarcinomas, del epitelio ductal biliar del interior, intrahepáticos o periféricos, o del exterior, extrahepáticos, del hígado. Los tumores que nacen en la confluencia de los conductos biliares derecho e izquierdo a la altura del hilio hepático reciben el nombre de colangiocarcinomas iliares o tumores de Klatskin. Figura 196, 2. Incidencia global del cáncer de hígado. El cáncer de hígado alcanza su incidencia máxima en las regiones menos desarrolladas, especialmente en el este y el sudeste asiáticos y en África Central Occidental. Otras neoplasias hepáticas primarias. Los demás tumores primarios del hígado son mucho menos frecuentes, y no se conoce bien cuáles son sus factores de riesgo. Los procesos inflamatorios crónicos, como es el caso de la hepatitis viral, pueden asociarse al desarrollo de tumores hepáticos de histología mixta. Se ha correlacionado la exposición al cloruro de polivinilo con el desarrollo de angiosarcomas hepáticos. Asimismo, la variante fibrolaminar del carcinoma hepatocelular puede ser más frecuente en mujeres que en hombres. Los hepatoblastomas afectan a lactantes y niños, pero casi nunca se diagnostican en adultos. Figura 196, 3. Histología del carcinoma hepatocelular y del colangiocarcinoma. A. Carcinoma hepatocelular por 40 con rasgos celulares claros e inclusiones hialinas de Mallory, ver flechas negras. B. Carcinoma hepatocelular por 40 con patrón regular y pequeños cambios celulares. C. Colangiocarcinoma iliar por 20 con reacción fibrosa densa del estroma. Tabla 196, 2. Factores de riesgo de carcinoma hepatocelular. Factor de riesgo, y la incidencia de carcinoma hepatocelular. Hombres asiáticos portadores del virus de la hepatitis B mayores de 40 años, del 0,4 al 0,6% por año. Mujeres asiáticas portadoras del virus de la hepatitis B mayores de 50 años, del 0,3 al 0,6% por año. Portadores del virus de la hepatitis B con antecedentes familiares de carcinoma hepatocelular. Mayor incidencia que si no existieran antecedentes familiares. Negros africanos norteamericanos con el virus de la hepatitis B. El carcinoma hepatocelular aparece a una edad más temprana. Portadores del virus de la hepatitis B con cirrosis, con el 3 al 8% por año. Cirrosis por el virus de la hepatitis C, del 3 al 5% por año. Cirrosis biliar primaria en estadio 4, con el 3 al 5% por año. Hemocromatosis hereditaria con cirrosis. Deficiencia de alfa-1 antitripsina con cirrosis, y cirrosis por otras causas, es desconocida la incidencia. Biopatología. Carcinoma hepatocelular. El carcinoma hepatocelular es una neoplasia epitelial que se produce por una transformación maligna de los hepatocitos del hígado. Se cree que la patogenia del carcinoma hepatocelular constituye un proceso multiescalonado que en la mayoría de los casos comienza con una lesión hepática subyacente, causada, por ejemplo, por la hepatitis viral, el alcohol, la sobrecarga de hierro o la exposición a una A-toxina.
Posteriormente, la inflamación, la necrosis, la regeneración, la renovación celular y la proliferación dan lugar a una acumulación progresiva de daños genéticos y mutaciones somáticas, adquiridas. Puede producirse una activación de oncogenes o una inactivación de genes supresores tumorales, una displasia y posteriormente un carcinoma. Las mutaciones mejor conocidas en el carcinoma hepatocelular son mutaciones puntuales o de lesiones que inactivan el supresor tumoral TP53 en el 50% de los casos y mutaciones en la beta-catenina, CTNNB1, en el 30% de los casos, aproximadamente. Se han descrito alteraciones en WNT, el ciclo celular y las vías de remodelación de la cromatina, que podrían guardar relación con la etiología de la lesión hepática subyacente. En el carcinoma hepatocelular asociado al virus de la hepatitis B, se observa un mecanismo exclusivo de transformación maligna que consiste en la integración directa del ADN viral en el genoma del huésped, lo que parece confirmar la existencia de locus específicos. Un locus recurrente para la integración del virus de la hepatitis B es el gen TERT, que codifica la transcriptasa inversa de la telomerasa. La integración del virus de la hepatitis B puede activar el gen TERT, causando una transformación maligna y la inmortalización de un subgrupo de carcinomas hepatocelulares asociados al virus de la hepatitis B. Tumores de vías biliares. Los colangiocarcinomas son un grupo de tumores epiteliales de histología diversa que pueden derivar de muchos tipos celulares diferentes dentro del hígado, como las células epiteliales biliares o las células progenitoras hepáticas, y que a menudo están rodeados por un estroma denso con fibroblastos asociados al cáncer. Los colangiocarcinomas se asocian a inflamación subyacente y colestasis, que activan los factores de crecimiento y una respuesta proliferativa. Se ha correlacionado una sobreexpresión de NOTCH1 y AKT con un proceso de conversión de los hepatocitos en precursores de colangiocitos de colangiocarcinoma intrahepático. También es posible definir diferentes subtipos moleculares y genómicos de tumores de vías biliares en función del estado mutacional, como una mutación de la isocitrato deshidrogenasa 1 en el 15% de los casos, aproximadamente, y de los perfiles de expresión génica. Manifestaciones clínicas. Consideraciones generales. Con independencia del subtipo histológico, los tumores primarios del hígado pueden producir dolor en el cuadrante superior derecho, efecto de masa ocupante que causa saciedad precoz o síntomas obstructivos, náuseas, hemorragias y obstrucción biliar. Todos estos tumores son potencialmente metastásicos. Debido a ello, también pueden producir inicialmente síntomas constitucionales, como pérdida de peso, fiebre o sudoración nocturna, y signos o síntomas de proceso metastásico, como dolor óseo o fracturas patológicas, aunque esto es menos frecuente. Los síndromes paraneoplásicos constituyen a veces una manifestación de los tumores hepatobiliares, aunque puede observarse eritrocitosis por síntesis tumoral de eritropoyetina e hipercalcemia maligna. Carcinoma hepatocelular. La presentación clínica de un carcinoma hepatocelular puede variar dependiendo de la extensión del tumor y de la disfunción hepática subyacente. Algunos pacientes pueden no manifestar síntomas, especialmente cuando son diagnosticados por una anomalía en las pruebas de imagen y o una elevación del marcador tumoral a fetoproteína. En algunos casos, los pacientes presentan inicialmente síntomas de deterioro de la función hepática e hipertensión portal, como ascitis de nueva aparición, encefalopatía, hemorragias digestivas o ictericia, como consecuencia de una descompensación hepática causada por el crecimiento tumoral. Esta presentación es más frecuente cuando se asocia a trombosis de la vena porta. En otros casos puede observarse dolor abdominal alto, crónico y progresivo debido a que el tumor afecta a la cápsula hepática, muy sensible, dolor agudo de comienzo brusco por hemorragia o rotura del tumor, o una masa palpable que nos hacen pensar en un diagnóstico de carcinoma hepatocelular. En estadios avanzados pueden aparecer síntomas constitucionales como caquexia, cansancio y pérdida de peso. A la exploración física, los pacientes con carcinoma hepatocelular pueden presentar hepatomegalia y sensibilidad a la palpación. Se puede auscultar un ruido en la superficie hepática, especialmente en los tumores grandes y de crecimiento muy rápido. Puede observarse la presencia variable de ascitis, ictericia, signos de hipertensión portal como caput medusae y esplenomegalia, y asterixis cuando existe una descompensación asociada de la función hepática. El marcador tumoral fetoproteína está elevado en el 70% de los casos aproximadamente, pero no es diagnóstico. Figura 196, 4. Algoritmo diagnóstico del carcinoma hepatocelular.
Algoritmo diagnóstico de la American Association for the Study of Liver Disease. Tumores de vías biliares. Los colangiocarcinomas extrahepáticos producen generalmente signos y síntomas de obstrucción biliar, como ictericia, prurito, deposiciones pálidas, orina oscura, anorexia, náuseas y pérdida de peso. Los colangiocarcinomas intrahepáticos también pueden causar obstrucción, pero generalmente lo hacen solo cuando el tumor es muy extenso. Con menos frecuencia pueden producir complicaciones como fístulas biliares y hemobilia. A menudo, los tumores vesiculares son diagnosticados casualmente durante una colecistectomía, pero en algunos casos pueden asociarse a dolor del cuadrante superior derecho, cólico biliar o una masa palpable y sensible. Las infecciones de las vías biliares pueden provocar síntomas como dolor del cuadrante superior derecho, fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos e ictericia. Puede producirse colangitis por obstrucción biliar con tumores en cualquier punto de los conductos biliares y dar lugar a complicaciones como abscesos, bacteriemia o shock séptico. Figura 196, 5. Diagnóstico por imagen del carcinoma hepatocelular. En esta tomografía computarizada con contraste del hígado de un paciente con carcinoma hepatocelular, un tumor localizado en el lóbulo hepático derecho muestra realce durante la fase arterial, flecha blanca, A, seguido de lavado durante la fase venosa portal, flecha blanca, B. Figura 196, 6. Diagnóstico por imagen del colangiocarcinoma. Esta tomografía computarizada con contraste durante la fase venosa portal muestra un colangiocarcinoma iliar infiltrante, tumor de Klatskin, que se extiende dentro del lóbulo hepático izquierdo, flecha blanca, con una endoprótesis intrabiliar colocada, flecha negra. Diagnóstico y estadificación. Tumores del hígado y las vías biliares. Consideraciones generales. Ante un paciente que presenta una masa hepática, hay que valorar los posibles factores de riesgo y el alcance de la hepatopatía subyacente, si existe. La evaluación diagnóstica, la estadificación y las opciones de tratamiento dependerán de la existencia o no de una hepatopatía subyacente y de su extensión. El diagnóstico diferencial del carcinoma hepatocelular y los tumores de vías biliares comprende lesiones hepáticas benignas, como hemangiomas, adenomas, abscesos y nódulos regenerativos, tumores malignos de otras histologías hepáticas primarias, tumores de histología mixta y procesos metastásicos. Se recomienda que la evaluación diagnóstica y los procedimientos de los pacientes con tumores hepatobiliares se lleven a cabo en centros especializados debido a la interrelación tan peculiar que existe entre la hepatopatía subyacente, los hallazgos radiológicos específicos y la estadificación, y a los riesgos que entraña la biopsia. Figura 196, 7. Quimioembolización transarterial de un carcinoma hepatocelular. Esta angiografía de la arteria hepática común de una mujer de 42 años con hepatitis B muestra dos zonas diferentes de rubor tumoral que corresponden a sendas lesiones subyacentes de carcinoma hepatocelular, flechas negras, que fueron tratadas mediante quimioembolización transarterial. Carcinoma hepatocelular. En pacientes con cirrosis confirmada u otros factores de riesgo de carcinoma hepatocelular se puede identificar una masa hepática durante un programa de vigilancia mediante estudios de imagen y/o aumento de la concentración sérica de fetoproteína, sin que existan otros signos o síntomas de cáncer. En un estudio controlado aleatorizado de vigilancia mediante ecografía y fetoproteína cada 6 meses en comparación con la ausencia de vigilancia en una población china muy extensa, predominantemente VHB positiva, se consiguió una supervivencia superior en el grupo de vigilancia, aunque no se ha podido observar este efecto beneficioso en estudios aleatorizados en otras poblaciones. En otros pacientes, las manifestaciones clínicas descritas anteriormente pueden conducir a estudios de imagen que permiten identificar una masa hepática y dan pie a una evaluación diagnóstica adicional. Diagnóstico radiológico. El carcinoma hepatocelular presenta una peculiaridad oncológica. Es posible establecer un diagnóstico radiológico sin necesidad de obtener muestras de tejido tumoral siempre que se dé el contexto clínico apropiado.
Los requisitos para poder establecer un diagnóstico radiológico de carcinoma hepatocelular sin una biopsia son que exista una hepatopatía subyacente confirmada, que constituye un factor de riesgo, y que se realice una prueba de imagen utilizando un protocolo de carcinoma hepatocelular, que entraña la obtención de imágenes transversales realizadas durante varias fases de administración de contraste, fases arterial y venosa portal tardía. En pacientes con riesgo de carcinoma hepatocelular, la presencia de un nódulo de al menos 1 centímetro que demuestre realce durante la fase arterial y disminución del realce, lo que se conoce como lavado, durante la fase venosa portal del contraste basta para establecer un diagnóstico radiológico de carcinoma hepatocelular. El realce arterial brillante de las lesiones de carcinoma hepatocelular durante los estudios de imagen con contraste se debe a la propensión de este tumor al parasitar el aporte sanguíneo de la arteria hepática, mientras que el parénquima hepático normal obtiene la mayor parte de su suministro de sangre de la vena porta. Esto da lugar a que los carcinomas hepatocelulares se limpien mientras el tejido hepático de fondo brilla durante la fase venosa portal posterior. La figura muestra el realce arterial clásico y el lavado venoso portal de un carcinoma hepatocelular dentro de un hígado cirrótico. Cabe destacar que un aumento de la concentración de fetoproteína no tiene la sensibilidad ni la especificidad necesarias para poder diagnosticar un carcinoma hepatocelular en pacientes cirróticos con una masa hepática. Está justificada una biopsia para confirmar el diagnóstico de carcinoma hepatocelular si no se observa realce arterial ni lavado venoso portal. En pacientes con lesiones pequeñas que pueden ser candidatos a la cirugía curativa o a un trasplante, hay que consultar con un hepatólogo y o un cirujano hepático experimentado antes de realizar una biopsia percutánea, debido al riesgo de siembra tumoral. Estadificar la extensión del proceso. Una vez que un paciente ha sido diagnosticado de un carcinoma hepatocelular basándose en el resultado de los estudios radiológicos y o anatomopatológicos, hay que estadificar la extensión del proceso mediante imágenes transversales del tórax, el abdomen y la pelvis, mediciones de la fetoproteína, y una gammagrafía ósea si se observan síntomas o signos de metástasis en huesos, como dolor óseo o aumento muy marcado de la fosfatasa alcalina. Para estadificar el carcinoma hepatocelular se requiere, además, un estudio exhaustivo de la función hepática subyacente, que condiciona el pronóstico y el tratamiento con independencia de la extensión del tumor. Se han ideado diferentes sistemas conjuntos de estadificación tumoral y puntuación de las hepatopatías, específicos para el cáncer hepatocelular, como el sistema de estadificación Barcelona Clinic Liver Cancer, la clasificación de Okuda y el sistema de puntuación Cancer of the Liver Italian Program, aunque no hay unanimidad acerca de la superioridad de uno o de otro. Otros tumores de hígado y de vías biliares. Cuando los pacientes no presentan factores conocidos de riesgo de carcinoma hepatocelular, o si no se observan las características de realce diagnóstico del carcinoma hepatocelular, se requiere confirmación histopatológica mediante biopsia o examen citológico para poder diagnosticar los tumores hepáticos. Sin embargo, como en aquellos casos en los que se sospecha un posible carcinoma hepatocelular, existe el problema de que se pueda producir una siembra tumoral en la trayectoria de la aguja durante la biopsia percutánea o endoluminal. Conviene derivar a los posibles candidatos a la cirugía a un centro especializado para que ayude en la evaluación diagnóstica. Colangiopancreatografía. Es preferible recurrir a técnicas endoluminales como el cepillado citológico mediante colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, del inglés endoscopic retrograde cholangiopancreatiogram, o a la aspiración con aguja fina bajo control ecográfico endoscópico en aquellos pacientes en estadios precoces que pueden responder a la cirugía curativa o a un trasplante. Generalmente, la estadificación del cáncer de vías biliares y de otros tipos menos frecuentes de cáncer de hígado incluye la obtención de imágenes transversales del tórax, el abdomen y la pelvis. La presencia de una masa en la fosa vesicular puede ser indicio de cáncer primario de vesícula. A diferencia del carcinoma hepatocelular, los colangiocarcinomas muestran generalmente un realce progresivo durante la fase venosa portal de los estudios de imagen con contraste. Puede existir obstrucción biliar con atrofia del lóbulo hepático ipsolateral e hipertrofia contralateral, que a veces puede ocultar la identificación de la masa tumoral verdadera. En los tumores de vías biliares pueden estar elevados los marcadores tumorales K19, 9 y antígeno carcinoembrionario, que pueden ayudarnos a monitorizar la respuesta al tratamiento, aunque las concentraciones pueden llevar a confusión si hay obstrucción biliar e hiperbilirrubinemia.
Está indicada una endoscopia superior e inferior para descartar la existencia de metástasis en pacientes diagnosticados de colangiocarcinoma intrahepático, que por lo demás puede ser difícil de diferenciar de un proceso metastásico en los estudios radiológicos e histológicos. Puede estar indicada la colangiografía, por colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o colangiograma por resonancia magnética, con propósito diagnóstico y terapéutico, por ejemplo, para colocar una endoprótesis, especialmente si hay una obstrucción biliar. Se debe considerar la posibilidad de realizar una laparoscopia diagnóstica para descartar un proceso peritoneal antes de proceder a una laparotomía para practicar una resección curativa en pacientes recién diagnosticados de adenocarcinoma vesicular y colangiocarcinoma, debido a la propensión a que existan metástasis peritoneales radiológicamente ocultas, que podrían influir en la decisión de optar por la cirugía. Para la estadificación de las neoplasias de vías biliares y otros tumores hepáticos, se emplea el sistema tumor, ganglios, NUS, metástasis, TNM, del American Joint Committee on Cancer. Tratamiento. Tumores del hígado y las vías biliares. Consideraciones generales. Para tratar a los pacientes con tumores hepatobiliares, hay que actuar sobre el propio tumor y sobre la patología hepática subyacente. En pacientes con infección activa por el virus de la hepatitis B o exposición previa a este conviene monitorizar estrechamente la función hepática y la carga viral. Puede que haya que prescribir tratamiento antiviral para prevenir una reactivación, que podría producirse con el tratamiento inmunodepresor. En el caso de los tumores hepáticos en pacientes con cirrosis, puede que haya que tratar las complicaciones de la hipertensión portal o la disfunción hepática. En los pacientes con tumores de vías biliares, la obstrucción biliar es una complicación habitual que obliga en muchos casos a la colocación endoscópica de una endoprótesis, al drenaje percutáneo o a la antibioterapia si se produce una colangitis. Dependiendo del grado de disfunción hepática, puede que haya que reajustar las dosis de quimioterapia y de los fármacos de apoyo. Carcinoma hepatocelular. El tratamiento de los estadios iniciales del carcinoma hepatocelular depende del grado de disfunción hepática. En aquellos pacientes que mantienen la función hepática y no sufren una hipertensión portal significativa, la resección quirúrgica puede resultar curativa y es mejor que las opciones basadas en el uso de catéteres. Sin embargo, en los pacientes con hipertensión portal progresiva la cirugía proporciona resultados significativamente inferiores a los que se obtienen en pacientes sin hipertensión portal. En pacientes con contraindicaciones a la cirugía o unas previsiones inadecuadas de función hepática en el futuro, la ablación de tumores pequeños por medio de sondas que emiten señales de radiofrecuencia o microondas o con inyecciones de etanol puede proporcionar un control adecuado a largo plazo y a veces resulta curativa. Criterios de Milán. En pacientes con carcinoma hepatocelular en un estadio precoz según los criterios de Milán, una lesión menor o igual que 5 centímetros o hasta 3 lesiones menor o igual que 3 centímetros cada una, sin indicios de invasión vascular o diseminación extrahepática, el trasplante hepático ortotópico representa un tratamiento aceptado con posibilidades de supervivencia a largo plazo, que permite obtener unos resultados similares a los de los pacientes que se someten a un trasplante por cirrosis sin cáncer. En algunos centros pueden aceptarse unos criterios extendidos con parámetros que incluyen tumores de mayor tamaño para un trasplante, acompañados a menudo de tratamientos dirigidos contra el hígado como la embolización o la ablación para controlar la carga tumoral durante el período de tiempo en el que los pacientes esperan para un trasplante. Normalmente, cuando la carga tumoral del carcinoma hepatocelular sobrepasa los criterios para el trasplante o la cirugía pero se limita al hígado, estadio intermedio Barcelona Clinic Liver Cancer, se utilizan técnicas dirigidas contra el hígado para retrasar la progresión y prolongar la supervivencia, aunque no es muy probable que esos tratamientos sean curativos. La técnica más utilizada es la quimioembolización transarterial, que consiste en la infusión de material embólico, normalmente mezclado con quimioterápicos, a través de catéteres arteriales directamente a los tumores vasculares en el interior del hígado. En estudios clínicos aleatorizados se ha observado un efecto beneficioso de la quimioembolización transarterial en términos de supervivencia en el carcinoma hepatocelular de estado intermedio. Todavía no se han definido claramente el material embólico y los quimioterápicos óptimos para la quimioembolización transarterial. La radioembolización con itrio, 90 unido a microesferas de vidrio, o resina es otro tratamiento por vía arterial, que puede utilizarse en el carcinoma hepatocelular en estadio intermedio. Procesos avanzados caracterizados por afectación vascular.
En pacientes con procesos avanzados caracterizados por afectación vascular, la diseminación extrahepática, el tratamiento sistémico con sorafenib, un inhibidor multicinasa que actúa, entre otros, sobre la raticinasa e isoformas del receptor del factor de crecimiento endotelial vascular, prolongó significativamente la supervivencia en comparación con un placebo en 2 estudios clínicos aleatorizados en fase 3. Con los citotóxicos convencionales no se ha conseguido mejorar de manera significativa la supervivencia en pacientes con carcinoma hepatocelular en comparación con muchas otras neoplasias, aunque en un estudio aleatorizado de sorafenib combinado con doxorubicina, un quimioterápico del grupo de las antraciclinas, comparado con el uso exclusivo de doxorubicina, se observó una mejora aparente de la supervivencia con el tratamiento combinado. Utilizando el tratamiento con sorafenib se consigue una prolongación absoluta de la supervivencia mayor en 1. Pacientes con infección subyacente por el virus de la hepatitis C, que en otros con infección subyacente por el virus de la hepatitis B. 2. En poblaciones occidentales que en asiáticas, y 3. En pacientes con una función hepática Child-Pugh que en aquellos con Child-Pugh B o peor, lo que pone de manifiesto la heterogeneidad clínica y biológica del carcinoma hepatocelular. En un estudio en fase 3 publicado recientemente, se comprobó que sorafenib era superior a sunitinib en términos de supervivencia global, y que además era menos tóxico, en pacientes con carcinoma hepatocelular. Tumores de vías biliares. El tratamiento definitivo para los pacientes con tumores localizados de vías biliares, incluido el cáncer de vesícula biliar, consiste en la resección quirúrgica. Los pacientes con colangiocarcinoma distal pueden necesitar una pancreatoduodenectomía de Whipple. En algunos centros escogidos pueden optar por el trasplante de hígado para tratar el colangiocarcinoma iliar en estadio precoz tras la quimioterapia neoadyuvante o la quimioradioterapia. En el caso del cáncer vesicular, se recomienda practicar una colecistectomía con resección hepática en bloque y una linfadenectomía hepática portal en aquellos casos en los que se identifica una masa vesicular en los estudios de imagen o durante la cirugía. Previamente se puede realizar una laparoscopia de estadificación para descartar una carcinomatosis peritoneal oculta. En pacientes con cáncer vesicular en estadio precoz diagnosticado casualmente al analizar los hallazgos histopatológicos quirúrgicos tras una colecistectomía realizada por causas benignas, con tumores que no invaden más allá de la lámina propia, T1A, y con márgenes quirúrgicos negativos, el tratamiento puede limitarse exclusivamente a la observación. Aquellos pacientes en los que el tumor ha invadido la capa muscular, T1B, o ha penetrado más allá pueden requerir una resección hepática y una linfadenectomía adicionales, aunque es aconsejable derivarlos a un centro con experiencia en el tratamiento de tumores de vías biliares para su evaluación y tratamiento. Colangiocarcinoma y tumores vesiculares. En los pacientes con colangiocarcinoma y tumores vesiculares, tras la resección quirúrgica se suele prescribir tratamiento adyuvante con quimioterapia y o radioterapia cuando los pacientes están en unas condiciones aceptables, aunque carecemos de datos aleatorizados. Un extenso metaanálisis de 6.710 pacientes de 20 estudios parece indicar que las tasas de supervivencia aumentan cuando se utiliza quimioterapia, quimioradioterapia o radioterapia adyuvantes. Sin embargo, por otra parte, en un estudio aleatorizado en fase 3 en el que se compararon el tratamiento adyuvante con gemcitabina o fluorouracilo más ácido folínico y la mera observación en pacientes con tumores periampulares, no se pudo observar un efecto beneficioso del tratamiento adyuvante en un análisis de subgrupos de pacientes enrolados con un diagnóstico de tumores de vías biliares, aunque el pequeño tamaño de la muestra limitó la interpretación. En pacientes con tumores avanzados de vías biliares que no eran candidatos a la resección, la quimioterapia combinada con gemcitabina más cisplatino permitió mejorar la supervivencia en comparación con el tratamiento exclusivo con gemcitabina en un estudio aleatorizado en fase 3. Cuidados terminales. La mayoría de los pacientes diagnosticados de tumores hepatobiliares primarios sucumben al cáncer o a las complicaciones de este en un período de tiempo relativamente corto. Por consiguiente, el tratamiento paliativo y los cuidados terminales desempeñan un papel integral en su tratamiento. Como en la mayoría de las neoplasias avanzadas, es muy importante controlar el dolor, tratar las náuseas y el estreñimiento y proporcionar apoyo familiar y social. Las metástasis óseas pueden necesitar radioterapia paliativa o medidas de estabilización.
Los pacientes con tumores hepatobiliares en estadios avanzados, y en particular con carcinoma hepatocelular, están expuestos además a desarrollar complicaciones de hepatopatía terminal, como ascitis intratable, ictericia, prurito, encefalopatía, infecciones y hemorragias digestivas. Pueden necesitar tratamiento diurético, paracentesis terapéuticas y tratamiento endoscópico de las hemorragias gastrointestinales. En los tumores de vías biliares, la obstrucción biliar y la colangitis recidivante pueden necesitar también drenaje biliar endoscópico o percutáneo y antibioterapia como medidas paliativas. Una vez que los pacientes han progresado con los tratamientos anticancerosos convencionales y o no son candidatos a más tratamiento anticanceroso debido a la extensión del proceso, a la disfunción hepática, al mal estado funcional o a las preferencias del paciente, puede ser aconsejable derivarlos a un hospital para enfermos terminales. Bajo nivel socioeconómico. En Estados Unidos, el carcinoma hepatocelular se asocia a una gran disparidad asistencial en relación con el estatus de inmigrante, las minorías raciales o étnicas y el bajo nivel socioeconómico. Los profesionales de la salud deben conocer los problemas transculturales relacionados con el anuncio del diagnóstico, el control del dolor, el uso de tratamientos alternativos y la asistencia terminal. La tolerancia y o la dependencia pueden complicar el tratamiento del dolor en pacientes con problemas de drogadicción activa o antecedentes de drogadicción, un factor de riesgo de carcinoma hepatocelular. En algunos casos, los pacientes y sus cuidadores pueden necesitar que los profesionales los tranquilicen antes de utilizar opiáceos u otros analgésicos para controlar el dolor debido a la preocupación por una posible adicción. Los especialistas en cuidados paliativos y los trabajadores sociales prestan importantes servicios auxiliares en la asistencia terminal de los pacientes con tumores hepatobiliares. Prevención. El cribado y la vigilancia del carcinoma hepatocelular permiten mejorar el pronóstico en poblaciones escogidas, aunque todavía no se ha establecido un papel claro para el cribado y la vigilancia rutinarios en poblaciones de riesgo, y esto sigue siendo motivo de controversia. Se ha demostrado igualmente que los programas de acción contra el virus de la hepatitis B ayudan a reducir la incidencia. El tratamiento antiviral eficaz para las infecciones subyacentes por el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C en pacientes con hepatitis viral activa puede reducir el riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular. La prevención y el tratamiento de los trastornos relacionados con el alcohol, la obesidad y otras alteraciones asociadas a la hepatopatía adiposa no alcohólica representan medidas adecuadas para mitigar los factores de riesgo de carcinoma hepatocelular y limitar la lesión hepática en curso, aunque los datos prospectivos sobre la reducción del riesgo de cáncer son limitados. Disponemos de pruebas limitadas que permitan recomendar las medidas preventivas o el cribado para los tumores de vías biliares. En pacientes con colangitis esclerosante primaria y mayor riesgo de colangiocarcinoma, se puede considerar la posibilidad de realizar un cribado periódico mediante pruebas de imagen o invasivas y mediciones séricas del marcador K19.9, aunque son muy limitados los datos que avalan esta opción. Pronóstico. Generalmente, el pronóstico de los pacientes con carcinoma hepatocelular y tumores de vías biliares es desfavorable. En los pacientes con carcinoma hepatocelular o colangiocarcinoma intrahepático, el índice de supervivencia general a los 5 años a través de todos los estadios es del 20% aproximadamente. En el reducido grupo de pacientes con carcinoma hepatocelular o colangiocarcinoma intrahepático diagnosticados con estadios localizados de la enfermedad, el índice de supervivencia relativa a los 5 años se acerca al 30%, aunque esta cifra es sustancialmente superior en los pacientes con estadios precoces que se someten a ablación curativa, cirugía o trasplante, y entre los que las tasas de supervivencia específicas para la causa a los 5 años se aproximan generalmente al 60% o sobrepasan esa cifra. En pacientes diagnosticados de carcinoma hepatocelular o colangiocarcinoma en estadios avanzados, el índice de supervivencia a los 5 años desciende al 3% aproximadamente y la supervivencia general media es inferior a 1 año, con o sin tratamiento. En pacientes con adenocarcinoma vesicular, el índice de supervivencia general a los 5 años es del 15% aproximadamente para todos los estadios, con unos índices elevados de recidiva metastásica incluso en aquellos con tumores resecables. Los pacientes con otros tipos más graves de tumores hepáticos como el carcinoma hepatocelular fibrolaminar, el hemangioendotelioma endotelioide hepático o el angiosarcoma hepático tienen un pronóstico muy heterogéneo, que generalmente se basa en datos muy limitados procedentes de series de casos retrospectivos.